En este video vamos a ver otra característica importante de Karate y es la reutilización de features, ¿sí? Esto es lo que nos permite pues básicamente reutilizar código y pues a la vez estamos reduciendo mayor complejidad o, mm, o que estemos repitiendo líneas de código, ¿sí? Entonces, para este ejemplo, ya depende pues también de cada caso. Pero para este ejemplo que hemos venido haciendo, yo voy a hacer lo siguiente. Entonces yo primero en este escenario de delete user voy a hacer, primero voy a crear un usuario y posterior a eso con ese ID que me devuelve esta creación de usuario, lo voy a eliminar. ¿Sí? Es decir, primero lo creo y después lo elimino. Sí, tal vez no tiene un poquito de lógica, pero pues como para que tengamos en cuenta lo que podemos hacer con la reutilización de feature. Entonces, por ejemplo, yo tengo por acá este feature, el cual va a ser reutilizado. Si le coloqué create user snippet, por ejemplo, y lo que tenemos básicamente es lo mismo, igual a un escenario, a diferencia de digamos, de este label o, o etiqueta, ¿sí? Entonces, por ejemplo, bueno, aquí ya lo hemos visto anteriormente en los anteriores videos donde creamos un usuario con dada esta URL, dado este body y de tipo post y esperamos que sea un status 201 que coincida con 201 y además estamos definiendo una variable, como les decía, para definir una variable utilizamos def y después el nombre de la variable que nosotros queramos definir y vamos a guardar el ID que nos devolvió la respuesta JSON de esta petición. Recordemos que como lo hacemos obtenemos la respuesta con tanto, si ya sea con response o con este símbolo dólar, ¿sí? Entonces símbolo dólar y punto ID. Con esto obtenemos el valor del ID de la respuesta. Entonces con eso y con esta etiqueta que esta etiqueta básicamente nos permite, cuando llamemos o reutilicemos este feature, nos va a permitir distinguir a cuál escenario estamos llamando, porque podemos utilizar otros, por ejemplo, podemos tener varios escenarios y este puede ser un delete, ¿sí? Entonces, como para distinguir cuál feature nosotros estamos llamando. Para eso es básicamente esta etiqueta. Entonces, una vez ya definamos nuestro escenario como tal o nuestro feature a ser reutilizado, vamos a este feature de delete user, el cual va a ser pues el que vamos a reutilizar o vamos a llamar ese otro feature de crear usuario, ¿sí? Entonces igual tenemos lo que ya hemos definido, feature, un escenario y comenzamos llamándolo. Entonces para llamarlo pues nosotros utilizamos bueno, el asterisco que ya les había mencionado que debe ser utilizado para después utilizar ya sintaxis de carácter, porque si nosotros lo colocamos de esta forma, pues nos va a generar un error como tal. Entonces colocamos asterisco, call read y aquí especificamos la ruta donde está ese feature. Entonces le decimos, bueno, estamos dentro de la carpeta delete, retrocedemos un poco o hacia atrás y después accedemos a la carpeta create donde está nuestro feature a reutilizar y aquí importante que les mencionaba después de la arroba colocamos una arroba y después colocamos como tal la etiqueta que esto hace referencia a que vamos a utilizar este escenario en específico, ¿sí? Entonces una vez que llamemos a esto se va a ejecutar esto, ¿sí? Y cuando esto se ejecute correctamente, nos va a devolver un ID, ¿sí? Este ID básicamente corresponde pues al ID del usuario creado, ¿sí? Eh, con esto, digamos, por decirlo así, cuando llamamos esto, heredamos todo lo que está acá. Por ejemplo, heredamos esta variable, ¿sí? Que podemos reutilizar en este escenario en el cual estamos llamando. Entonces, por exterior a esto, que se ejecute correctamente, Karate va a seguir por acá y va a decir listo, una vez que se ejecute lo anterior, dada esta URL y con este ID, sí, recordemos que esta variable proviene de acá de la que definimos en este anterior escenario, la vamos a obtener y se la pasamos para esta URL, donde nos va a permitir a través del método delete eliminar ese usuario.
Entonces, y estamos esperando, posterior a eso esperamos una respuesta status 200, que es la respuesta natural pues de cuando eliminamos un usuario. Entonces vamos a ejecutar esto a ver cómo nos va. Listo, y aquí funcionó correctamente. Entonces, como les mencionaba, primero hicimos la llamada a este feature, sí, que fue de crear un usuario. Como podemos ver, aquí le enviamos la URL y como tal el body, sí. Y la respuesta fue un 201 y aquí está el status. La respuesta fue un código HTTP 201 y como respuesta nos devolvió este objeto JSON, ¿sí? Entonces aquí está la información y el ID. Este ID fue el que capturamos acá nosotros, ¿no? Entonces, para guardarlo en esta variable. Entonces recordemos que este hace referencia al símbolo dólar, todo esto y punto ID, obtenemos este. Este lo guardamos aquí y cuando ya pasamos a la siguiente línea, este ID ya está definido, esta variable, ya la podemos utilizar. Entonces continúa. eh, Realizamos esta ejecución de tipo delete y aquí miramos cómo obtuvimos el ID y nos devuelve un 204, la respuesta de la petición que le hicimos. Y acá pues ya coincide con, mm, con el estatus que nosotros esperamos. Entonces aquí ya podemos ver esa ejecución correctamente, ¿sí? Bueno, hagámoslo fallar, pues también es importante que esto no funcione para asegurarnos pues de que estamos probando correctamente. Entonces, por ejemplo, ejecutemos esto, obviamente va a fallar. Listo, falló. Listo. Entonces igual, aquí creamos, esta es la respuesta, un 201 y ya nos dice pues que falló, ¿no? O sea, aquí ya nos dice, bueno, pasó algo en este feature en la línea 8, aquí nos especifica, ¿no? Entonces miremos, yo le estaba diciendo que esperaba un 200, pero la API nos devolvió un 201. Entonces allá ya falló como tal el escenario que nosotros estábamos probando acá. ¿Listo? Entonces, este es otra característica importante como para tenerla en cuenta. Y cuando necesitemos reutilizar feature, pues lo hacemos de esta forma, ¿vale? Listo. Ahora veamos otra característica, es que nosotros podemos llamar archivos, ¿sí? Ya sea JSON o TXT o bueno, cualquier otro tipo de archivo dentro de estos escenarios, ¿sí? Supongamos ahora que nosotros vamos a probar esta API, que es para obtener un usuario específico, ¿sí? Eh, y que nos traiga todos los usuarios, ¿sí? Como tal. Entonces, tiene una página 1, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos trae la API como tal, todo esto. Y nosotros pues queremos como tal validar que esta respuesta eh, de ese JSON, perdón, de esa respuesta de esa API sea igual a todo esto, ¿sí? Entonces, como podemos ver, aquí en este feature lo podemos hacer de la siguiente manera. Entonces, centrémonos en esta parte y ahorita explicamos todo esto de acá, que son otras características que también quiero mencionar. Entonces, supongamos que eh, hicimos ya esta petición a esta URL de tipo get y estamos esperando un status 200 y que necesitamos que haga match, aparte del status 200 necesitamos que haga match toda esa respuesta que nos dio el JSON. Recordemos que el símbolo dólar es el que nos guarda toda esa respuesta, nos coincida con todo esto, ¿sí? Con todo esto. Entonces aquí podemos ver también ya que empieza como a ponerse fea la cosa porque pues miren cómo definimos esto tan, digamos, tan largo y que no es como buen visto cuando se realiza este tipo de, eh, de comparaciones, ¿no? Pues este está enorme y ya se empieza a poner un poco inmantenible el código. Entonces, hay una forma que nosotros esto lo podemos guardar en un archivo JSON, ¿sí? Y a través de una llamada a ese JSON podemos compararlo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, lo hacemos de la siguiente manera. Entonces, esto por ejemplo, lo podemos comentar. Bueno, los comentarios se hacen
con el símbolo de numeral. Me olvidaba comentar eso, pero bueno. Bueno, para nosotros hacer una llamada, un JSON, bueno, yo anteriormente ya había creado el archivito. Por ejemplo, nosotros aquí definimos todo el JSON, la respuesta pues la guardamos en un archivo JSON, ¿sí? Y lo interesante es que en este archivo JSON nosotros podemos hacer lo que anteriormente hicimos. Por ejemplo, el total yo creo que sea de tipo number, ¿sí? Por ejemplo, y así con los demás, lo que nosotros necesitemos. Pues en este caso, pues solo le dije que el total sea de tipo number y ya. De resto, tiene que ser coincidir igual con la respuesta de la ejecución de dicha API, ¿sí? Para obtener los usuarios de la página 1. Entonces, bueno, volviendo. Una vez que ya he creado este archivo JSON, lo que nosotros podemos hacer es primero un asterisco para posteriormente decir que voy a definir una variable, ¿sí? Que diga, no sé, por ejemplo, JSON response, por ejemplo. ¿Sí? Aquí en ese JSON response vamos a obtener el valor de ese JSON como archivo que tenemos. Entonces, ¿cómo hacemos? Igual, a través de read, le decimos que como estamos aquí en get, nos vamos un paso hacia atrás, accedemos a la carpeta JSON, ya que está aquí, mira, al mismo nivel. Entonces le decimos que está en esta carpeta JSON, ¿sí? Y que el nombre es este. Entonces le colocamos list, le he puesto users. Entonces punto JSON. ¿Sí? Entonces de esa forma pues nosotros ya podemos llamar a ese archivo como tal y almacenarlo en esto. ¿Sí? Ya acá abajo pues ya podemos decir lo siguiente, and necesito que también hagas un match de esa respuesta con el objeto JSON que yo definí por acá. ¿Listo? Entonces miren lo fácil que es y nos evitamos todo este JSON enorme que hemos definido acá para que haga match. Entonces esto pues lo eliminaríamos para que mire quede más limpia el código y más entendible y más mantenible, ¿sí? Que el día de mañana nosotros necesitamos actualizar, pues lo hacemos dentro del archivo y mucho más, digamos, queda mucho más legible. Y ejecutemos esto y esperemos a ver que funcione. Bueno, aquí me falló porque me faltó colocarle el doble igual, como para tenerlo en cuenta. Listo, aquí ya falló, ¿sí? Hizo la petición get a esa URL como tal y nos devolvió un estado 200 de HTTP código HTTP 200, perdón, y ya nos respondió este objeto JSON. Como podemos ver es súper grande, ¿sí? Miren que todo esto es el JSON, el archivo JSON que yo guardé, corresponde con cada uno de estos, ¿sí? Entonces, esto es lo que podemos hacer llamadas a cualquier tipo de archivo y podemos hacer cualquier tipo de ejecución, cualquier tipo de transformación también, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá, no sé, aquí también podemos decirle que nosotros queremos que este lo ignore, ¿sí? Lo que vimos anteriormente. Que este tipo sea de tipo correo, bueno, etcétera. Podemos hacer cualquier cosa como les mencionaba anteriormente. Entonces, esta es una forma para llamar los archivos y poderlos también comparar, ¿vale? Y nada, eso es en este video. En el otro video vamos a ver otras características más importantes también de Karate.